En tu cruz sigues hoy, Jesús, te acompaña por donde vas, en el hombre que está en prisión. Hola hermanos, el día de hoy, 20 de febrero del 2021, es sábado después de ceniza. Se nos termina esta semana que ha sido la mitad, ha sido tiempo ordinario, y la otra parte es tiempo de Cuaresma, pero se conoce siempre como después de ceniza. Ya a partir de mañana es primer domingo de Cuaresma y así, lunes de la primera semana de Cuaresma y así. En consecuencia, digamos, se seguirán celebrando esos días. Además de que hoy es sábado, pues que termina esta semana, recuerden que el sábado siempre existe la posibilidad de consagrarlo a la Madre del Señor y ya podemos tener la mirada puesta en el sábado santo para acompañarla a ella en el dolor, para acompañarla a ella en la esperanza, que también tiene un sentido muy grande. Y como les he señalado en los días anteriores, tratando de ser breve, cosa que realmente no he logrado, es que no vamos a hablar de ningún santo en estos días, y hay algunos santos muy interesantes, pero lo hemos dejado de lado para concentrarnos un poco más en el tema de las lecturas. Fíjense, por ejemplo, la primera lectura del día de hoy es continuación de lo que hemos escuchado ayer. Es raro, ¿no? Durante el tiempo de la Cuaresma eso no ocurre, o sea, normalmente no hay una secuencia exacta, sino que se van tomando textos dependiendo de la temática que se quiera tratar. Ayer hemos hablado del ayuno, hoy se habla del sábado, pero no del sábado entendido desde el punto de vista ritual, sino mucho más profundo que eso. Entonces, Isaías capítulo 58, versículos del 9 al 14. Esto dice el Señor: cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente, en el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos. Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A mí me encanta esa repetición de te haré disfrutar de tus delicias, te haré disfrutar, el Señor será tu delicia. O sea, es que la meta es esa, pues. O sea, si lo vemos bien, dentro de algunos sábados, pues apenas estamos comenzando la Cuaresma, y la Cuaresma tiene 7 semanas, más falta la Semana Santa, bueno, entonces nos queda todavía un buen trecho para que consideremos el valor de la gran delicia, del gran gusto, que es la presencia del Señor, el disfrutar con Él. Pero para poder llegar a este día de descanso, para este reposo permanente que nos dice Isaías, hay que entender que hay que cumplir con la justicia. Si ayer el ayuno que nos pedía el Señor era ¿no? El de practicar la justicia, dar de comer al hambriento, etc., ahora nos damos cuenta que eso a donde nos lleva, a donde debe desembocar, es a entender que sin estas acciones concretas, sin estas obras de misericordia concretas, sin ser restauradores, fíjense, restauradores de hogares derruidos, dice. Qué bonito esto. Porque de repente no nos damos cuenta muchas veces, pero nos hacemos los indiferentes, ¿no? Tanta situación dolorosa en estos días siempre, pero sobre todo por el producto de la pandemia, de familias que están viviendo situaciones de crisis muy, pero muy profundas, producto de la enfermedad, producto de la pérdida de sus trabajos, producto de la incertidumbre, producto de tantas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, hay hogares que hay que levantar. Bueno, a eso nos debemos dedicar. Ah, sí, padre, yo soy ingeniero civil. No, es que tenemos que tener la ingeniería del alma, la ingeniería del corazón, para ayudar a levantar cosas que de repente están caídas. Y entonces a eso nos debemos dedicar. Esa es la justicia que el Señor quiere. Esa es la mejor manera de celebrar la fe. En este caso, sintetizada en la figura del sábado. Vamos al Evangelio. Ahí hay un hogar derruido que la presencia del Señor levanta. Lucas, capítulo 5, versículos del 27 al 32. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas.
Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos diciéndoles, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta también es una lectura a continuación de la de ayer. No, porque la de ayer era Mateo y esto es Lucas, pero es el mismo episodio. Fíjense, es el mismo episodio. Ayer era el texto, lo que pasa es que no vimos el contexto, ¿no? Que los discípulos de Juan le preguntan a Jesús que por qué no hacen ayuno sus discípulos igual que los de ellos y los fariseos. Sí, pero el ambiente es un banquete. Es un banquete, por eso la pregunta era un poco extraña, ¿no? ¿A quién se le ocurre preguntar sobre ayuno cuando está viendo que todo el mundo está comiendo? O sea, es fuera de lugar, ¿no? Completamente. Bueno, el tema es este. Es la misma historia, solo que aquí se nos cuenta la historia de una conversión, la historia de un llamado y la respuesta del que se sabe llamado. Entonces, Leví, recaudador de impuestos, mal visto, publicano, ya saben ustedes todo lo... casi se le consideraba mejor a las prostitutas que a los publicanos. Imagínense ustedes, era grave esto, ¿no? Entonces, que el Señor elija a uno como este, ya, una calaña de este estilo, pues sí, nos elige a nosotros, oigan, y que nosotros somos peor calaña de repente que Leví, peor calaña que Mateo. Ahora, ¿nuestra respuesta cuál es? ¿La alegría? Ayer se nos hablaba de cómo ayunarán los amigos del novio mientras el novio esté con ellos. Bueno, porque la fiesta de la boda es un banquete, ¿no? Y ahora se nos presenta otro banquete. ¿Cuál es nuestra meta? La meta es la alegría, la meta es el banquete eterno. Pero en el banquete no entrarán los que se creen buenos. Al banquete del Señor entramos todos los que nos sentimos llamados por Él, nos sabemos llamados por Él, reconocemos nuestros errores y nos ponemos en camino a preparar el gran banquete del reino de los cielos. No necesitan médicos los sanos. El problema es que se están muriendo mucho los médicos y entonces nos vamos quedando sin médicos y con muchos enfermos. Y eso es la verdad. Pero digo, eso es por lo de la pandemia. Pero veámoslo de otra perspectiva. Él ha venido, dice, y lo dice con toda claridad Lucas, ¿no? Yo he venido a llamar a los pecadores, ¿para qué? Para que se conviertan. No sé en qué momento tuve la semana pasada un intercambio ahí, que no llegó a ser en ningún momento ninguna falta de caridad de parte del interlocutor, ¿no? Pero él me hacía ver que está bien, usted predique ese Dios de misericordia que todo lo permite. No, tampoco. Es un Dios misericordioso, claro que sí. Que llama, sí, a ver si me levanto y lo sigo. Pero el hecho de que yo esté en mi pecado, no dice el Señor, es condescendiente el Señor. Sigue viviendo en tu pecado, mijito, no te preocupes. No. O sea, el llamado a la conversión es para que haya signos de conversión. Piensen en otro banquete. Zaqueo. Se pone en pie Zaqueo, también se levanta, igual que Mateo, y en este caso dice, bueno, si yo he esquilmado a alguien, le devolveré 4 veces más y daré la mitad de mis bienes a los pobres. Hay conversión. Es como la gente que piensa que cuando se va a confesar, pero en estos días deberían de aumentar las confesiones, lógicamente, entonces, me robé 2 millones y entonces un Padre Nuestro y 2 Aves Marías, tranquilo, usted regrese a su casa. No, señor, devuelve el dinero. La conversión tiene que ser eso, ¿no? La conversión tiene que ser real. No puede ser una conversión cualquiera. La conversión tiene que dar signos. A eso estamos llamados. Porque la meta es un banquete. Porque la meta es una fiesta. Porque la meta es una delicia, como diría la primera lectura. Bueno, les invito a hacer oración. Señor, hoy he escuchado tus golpes a mi puerta, fuertes pero delicados, inesperados pero inconfundibles. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Ya es hora de despertar. Puedo dar un nuevo giro a la llave y atrancar por dentro. No sería la primera vez. Tú seguirías a mi puerta cubierto de rocío, esperando, respetando mi libertad, y yo iría perdiendo sensibilidad para percibir el timbre de tu voz, la fuerza insobornable de tus latidos en el silencio de la noche. Señor, no quiero seguir adormilado. No me resigno a que me despierte solo mi yo superficial, el yo de los sentidos y de las apariencias, el yo que vive a flor de piel, el yo que muere y se deshace, el que no pasa la frontera. Sacude las raíces más hondas de mi ser y haz que abra los ojos ese yo profundo donde tú habitas y te revelas, donde resuena tu palabra llamando a la conversión, donde se realiza misteriosamente la comunión de alma contigo. Que no me quede en la corteza, Señor. Enséñame a gritarte desde lo hondo, a escucharte desde lo hondo, a contemplarte con los ojos del corazón, a esperar como el guardián que no duerme o como las vírgenes que esperan con las lámparas encendidas.
que toda mi historia, Señor, se vaya convirtiendo en una vigilia cada vez más clara, más lúcida, más luminosa, gracias a que tu cercanía corta las distancias y destruye la oscuridad. Enséñame a reconocer tus señales y a convivir contigo en la morada secreta para poder luego darme a los hermanos. Te lo pido para mí y para todos y cada uno de ellos. Amén. Feliz fin de semana para todos, ¿no? Se termina pues esta semana y se abre más la esperanza. Mañana comienzan los domingos mistagógicos, comienzan los domingos de la gran preparación a la vigilia de la Pascua. De eso hablamos mañana.